El tema que nos convoca en este primer panel es la ética en la construcción de la identidad digital de los estudiantes universitarios en América Latina. Bueno, no es un tema tan circunscrito, tan acotado como el que decía Pamela, que suelen tener las investigaciones en esta era posmoderna, pero sí nos coloca ante la necesidad de enfrentar, o por lo menos en esta conversación, un tema polémico y un tema aparentemente controversial en el ámbito de la posmodernidad, que es hablar de la ética. Justo escuchaba decir a Pamela en su exposición de que es un tema que ya tendrán que resolver quienes están ubicados en esta época posmoderna, pero bueno, el tema nos coloca a nosotros a tener que tratarlo ahora. ¿Es posible hablar de algunos parámetros éticos en la identidad que los estudiantes o los jóvenes construyen en las redes sociales? Hay algunos parámetros éticos, hay un deber ser, o como se ha dicho en esta época de posmodernidad, hablar del deber ser, hablar de parámetros, hablar de ideales, es hablar de referentes más bien modernos y por tanto pasados. Pediría que en el orden que ustedes desean puedan hacer una primera aproximación a este tema. Cuando se formula esta pregunta, viene a nuestra mente cuál es el perfil del comunicador, cuáles son sus cualidades y cuáles son sus condiciones. Culto, profesional y honesto. Y ya quedaría la pregunta respondida, es decir, el comunicador digital, el comunicador que es millennial o centennial, necesita de esas tres cualidades: en sus pensamientos culto, en su trabajo profesional y en su actitud honesto. Más allá del... Aquí lo que debe primar es por qué, otra vez agradeciendo la pregunta anterior, ¿por qué soy comunicador y para qué soy comunicador? El primer fantasma que hay que alejar es aquel que nos atormenta cuando pensamos que somos profesionales porque con esa profesión vamos a ganar dinero. Esa es una falacia tan grande como un edificio. Es decir, fíjense, los padres le dicen: anda al colegio, hijito, porque necesitas estudiar, porque tienes que ser útil en la vida, terminas quinto de media, a ver qué carrera, tienes que tener una profesión para tener un trabajo y ganar dinero y comprarte tu carro y casarte. Bueno, ahora ya no se usa eso. Bueno, comprarte tu carro, conseguirte tu pareja, después pelear, conseguirte otro. No. Pero ¿quién va a pagar eso? Entonces se ha hecho una asociación perniciosa entre el ejercicio profesional equivalente a ganar dinero. A esto le contraponemos tres temas: imagen, reputación y prestigio, ¿no? Habíamos dicho culto, honesto y profesional. Profesional por ser egresado de una universidad y por tener galardones académicos que demuestran que es una persona culta. Y como consecuencia de eso es honesto, porque el dinero no es sino solamente un medio. El entorno sudamericano y en particular el de la subregión andina es tremendamente susceptible de cómo te ven, te tratan. Si tú llegas en un Mercedes-Benz, debe ser un hombre importante o un narcotraficante, que es lo mismo. ¿Ven? O sea, esos clichés de la sociedad también lo tenemos que asumir los comunicadores.
De tal manera que el principio de la ética como opción frente a la propuesta moral es esto es bueno y esto es malo, tú escoges. Entonces nuestro comportamiento ético o deontológico es escoger. Yo soy un comunicador. Si alguien viene y les dice a ustedes, le voy a dar, imagínense que están produciendo un programa deportivo y le dicen, te voy a dar $10.000 para que en tus programas promuevas a tal jugador que es un animal, pero hay que promoverlo, pues. Y tú como locutor o como comentarista vas a decir, miren qué jugada extraordinaria ha hecho fulano, miren, la paró con la nalga, es un hombre muy hábil en el campo. ¿Vas a aceptar esos $10.000? O sea, si eres profesional, si eres culto y si eres honesto, tu imagen, tu reputación y tu prestigio valen muchísimo más que eso. Es que si no aceptas te votan. Está bien, pues que te voten. Se supone, y el colegio de mis hijitos y la letra del carro, ya pues ese año, hasta que encuentres trabajo, tus hijos los sacas del colegio y tú vas en combi. No, ¿cómo que no? Entonces acepta pues los $10.000, habla bien para que después en el entorno profesional se sepa que tú eres un pobre infeliz que estás recibiendo dinero para hablar de tonterías. ¿Estás en el juego o estás fuera del juego? Entonces el principio de la ética, pienso, tal vez ustedes me mirarán con lástima, pero pienso que es lo único que vale en el ejercicio de una profesión. Mi hermano mayor es un ingeniero muy destacado y cuando estudiaba en la uni le decían sus compañeros, el ingeniero civil cuando consigue un contrato para hacer una casa y después otra y después otra, en la tercera casa, al destinar los materiales ya saca el cemento para construirse su casa, el fierro para construirse su casa, los sanitarios para construir, o sea, el éxito era conseguir 3 casas para construirse la suya, con lo que se iba a robar. O sea, si se necesitan 200 varillas, pido 300, 100 van, ¿no? Entonces, y en el derecho, si eres abogado, tienes que ser penalista, porque te consigues un narco y ya te forras en plata para toda tu vida. Esos criterios no son profesionales. Esas ofertas en las distintas universidades donde se piensa que el éxito es conseguir una postura en un medio que nos va a representar ingreso económico, no es más que una demostración de una vileza en la condición humana, porque uno no es profesional para ganar dinero, uno es profesional para servir a la sociedad. Lo que hemos venido observando a lo largo de este conversatorio, ¿por qué tener un teléfono de $1.000 si se puede utilizar uno que vale 80 soles, 80 dólares? A mí mis alumnos me dicen, yo tenía un iPhone 5S y mis alumnos me decían, profesor, pucha, bote esa porquería. Y yo decía, ¿qué hago? Si me llama mi esposa, me llaman mis hijos, me llaman mis nietos, ¿yo para qué quiero? Y mi hijo, el mayor, que es director de una corporación, me regaló que es el iPhone 8. Porque a él tiene siempre manejo de varios. Entonces, mira, papá, me dice, bota eso, tú tienes que usar este. Está bien, cuando usaré, ¿qué voy a hacer? No voy a rechazar el regalo de un hijo. Pero se dan cuenta de ustedes el nivel de alienación. Profesor, yo quiero un trabajo donde me paguen más de $1.500 porque quiero ahorrar para comprarme un BMW. ¿Y quién te ha dicho, infeliz, que tú eres profesional para conseguir el dinero para comprarte un BMW? Para eso no estudies una carrera, pon tu kiosco en polvos rosados, pon tu kiosco en polvos azules, no sé, ponte a repartir alfajores y ahora hay negocios muy rápidos. Profesor Patroni, si me permite que le interrumpa un ratito porque... Ya terminé. Qué bueno. Entonces leí la mente. Pero vamos a tratar de ser un poco más breves para que todos puedan intervenir, y también luego de esta primera ronda de intervenciones la idea es que los asistentes puedan formular preguntas, no solamente sobre este tema de la identidad ética, la ética en la construcción de la identidad digital de los jóvenes estudiantes,
en el continente, sino también sobre las conferencias que hemos escuchado hace unos minutos. Sí, para ser breve, es el tema de los valores y la real deontología que requiere esta profesión. Por eso dice el tema de los trolls, no hay que saber cuál es nuestro real enfoque profesional. No es que puedo utilizar las redes, me creo otro nick y empiezo a decir todo lo que realmente no diría con mi cara y mi nombre completo. Entonces es el tema de la deontología del comunicador lo que importa. Cuando yo estudiaba filosofía en Bogotá hace muchos años, me mandaron a leer la Ética Nicómaco. Y yo llegué, le pregunté a un amigo, ¿leíste la Ética Nicómaco? Él venía de 2 años en física en Venezuela y me dice, la empecé a leer, pero me aburrí porque era todo lo que me habían dicho desde chiquito. ¿Ya? Entonces, ¿y en qué consistía eso? En que el tema era que tú tenías que tener el justo medio, y entonces a uno realmente desde chiquito le decían todo exceso es malo. Pero en una época como esta que hemos visto que se define desde el exceso y desde el desbordamiento, pues ya hablarle a los jóvenes del justo medio no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que hay que empezar, o que se han empezado a construir otras otros parámetros desde donde decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No es sencillo porque, como decíamos, la línea que divide no solamente ha sido cuestionada, sino que se ha mostrado que la línea que divide lo que está bien de lo que está mal a veces es muy difusa. A veces es muy difícil saber. Hay cosas que sí, obviamente, uno dice, defender al narcotraficante, bueno, qué problema. Pero eso no son los temas que nos ponen en cuestionamiento. Los temas que nos ponen en cuestionamiento son aquellos en que la línea entre lo que está bien y lo que está mal es muy difícil de establecer. Y ahí vienen decisiones que son muy personales y que solamente cada persona puede decidir, porque no hay ninguna ley universal que te solucione el problema. No va a haber ningún parámetro universal que te diga, toma este camino o toma este otro. Y si hubiese un camino universal, yo creo que el único camino universal es entender que no solamente tú importas, sino que el otro también importa. Entonces es preguntarte cómo incide lo que yo estoy haciendo en el otro. Creo que si nos hacemos esa pregunta podemos empezar a definir en cada una de las actuaciones de nuestra vida qué decisión tomar. Y es una decisión que es concreta, que es de ese momento y que no corresponde a ninguna ley universal. No creo que podamos establecer leyes universales para una ética ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera formular? Si en el momento que lo desee hacer, que levante la mano para poder hacerles llegar. Supongo hay un micrófono por ahí. ¿Cuál es el micrófono? Acá están los 2 micrófonos de la sala ya. Entonces, no, está bien, no, es para el video, para el goce. A ver, listo, vamos con una pregunta. Si una pregunta a los panelistas es, ¿cómo entonces en esos extremos hacemos con lo que algunos de los autores han trabajado, que es el relativismo, ¿no? El relativismo cultural, que también nos lleva a un relativismo moral y a un relativismo ético. Es decir, ahí estaríamos en un centro de, digamos, de quién es o cuál es el lugar en donde se hace el juicio ético para poder decir qué es lo que podríamos hacer para concebir la dimensión de respeto que necesitarían los otros. Creo que estamos ante un tema de autoestima.
Imagínense que ustedes se encuentran con un astronauta. Hay una película de este sonso que se queda en Marte. Recuerdan que Matt Damon, creo que es el actor. Recuerdan la última escena, cuando finalmente es profesor universitario y está sentado en el jardín esperando que dé la hora para ir a hablar con sus alumnos. El nivel de autoestima que tiene él por haber superado la crisis que significó quedar abandonado en Marte por la tormenta y su tripulación lo deja y después lo recogen, y todo lo que hace para sobrevivir, es de un nivel extremadamente difícil. Aprender a vivir sabiendo que el mínimo error le ocasiona la muerte. Y esta angustia y esta tensión hace que finalmente pueda concebir las ideas necesarias para volver a comunicarse con la Tierra, gracias a una estación que había quedado lejos, para indicar que estaba con vida. Este es un ejemplo del que me estoy valiendo para decir que no, cuando la pregunta dice cómo podemos hacer frente a esta realidad donde el soborno, donde la coima, donde el arreglo está universalmente aceptado en una sociedad enferma como es la sociedad latinoamericana, entonces, ¿cuál va a ser nuestro papel? Porque da la sensación de que vamos a ir contra el tránsito, vamos a estar expuestos a burlas y nos van a anular aspiraciones, porque les van a ofrecer un trabajo de $10.000 mensuales con tal de que solamente retiren 5, porque los otros 5 los tienen que entregar al directorio o a los que manejan el sistema. La respuesta es muy simple, otra vez volvemos a la anterior. ¿Qué hace que uno tenga el aplomo, la autoridad, el respeto y el cariño hacia el otro y hacia los demás, comenzando por la familia y terminando por los compañeros de trabajo, de una manera tal que se sienta uno como Matt Damon en la última escena de la película? Todo el mundo lo admira, todo el mundo lo admira por el coraje, por la fuerza de voluntad que lo hizo sobrevivir. Estamos en las mismas condiciones en una sociedad enferma como la nuestra. El comunicador, ¿cuál es su mejor galardón? Para el comunicador, ¿cuál es su mejor imagen? ¿Y su prestigio en qué se fundamenta? En su conocimiento, en su sabiduría, en su honestidad y en su profesionalismo. No hemos dicho en el dinero que tiene, no hemos dicho en el dinero que gana, ni en el yate que se ha comprado, ni en la casa de playa que tiene y su esposa se va a comprar al centro comercial Lafayette en París. Voy a hacer algo que con la venia de los presentes y lo suelo hacer. Esta camisa me costó 19 soles y la compré en BEA. ¿Ven? Cualquiera dice, un día caminando por la universidad, un alumno me dice, profesor, había un jardinerito que se había golpeado y tenía el ojo medio rojo, medio negro. Y yo cruzando el patio, donde la playa de estacionamiento, le digo al jardinerito, ¿qué le pasó? Ah, profesor, mire, me caí. ¿Y te estás curando? Sí, me dice, me ha mandado unos remedios, unas gotas. Le digo, si necesitas comprarte alguna cosa, avísame, porque mira, si no te vas a quedar tuerto. Ya, profesor, gracias. Y viene y me dice, oiga, si usted es el director, ¿por qué habla como los jardineros? ¿Qué le pasa? ¿Ven cómo tratamos al otro? O sea, la lectura que hacemos es, este es exitoso, ¿por qué? Porque tiene tal cosa, o luce tal cosa, ¿no? Un reloj Rolex de $4.000, es una imbecilidad superlativa. A mí me han dicho, cuando he hablado de esto, me dicen, ah, bueno, el que puede, pues no, un momento. Si usted vive en Ámsterdam, va a encontrar que un MacPato en Ámsterdam lo van a ver caminando por la calle con su blue jean, con su sandalia, con su polito. No necesita demostrar que tiene un Rolex de $4.000, porque él no vale por eso, él vale por lo que es. Entonces yo creo que eso también lo aplicamos aquí,
no van a tener dinero. El dinero siempre es un medio, no es el fundamento, no es mi imagen, no es mi éxito. Así nos han educado, lamentablemente. Sí, ya no hablo más. El relativismo cultural, sí. El problema es ese, que dentro del el relativismo cultural lleva un relativismo ético, porque lo que en una cultura puede ser visto como válido, o en este caso ético como bien, en otra cultura no lo es, y desde dónde se justifica. Precisamente en este momento en la universidad donde yo trabajo, estamos trabajando en el documento de una maestría en interculturalidad. Y la pregunta que nos hacíamos era, ¿es posible el famoso diálogo intercultural? ¿Ya? ¿Cómo hacer el diálogo intercultural? Porque se puede hablar de diálogo intercultural, se puede hablar de diálogo de saberes, se puede hablar de reconocimiento del otro, visibilidad del otro, pero el diálogo implica unos elementos comunes, unas significaciones comunes para que ese diálogo se pueda dar. Si las significaciones son tan disímiles, ¿cómo hacer para que ese diálogo intercultural se dé? Y entonces, ¿cómo hacer para que una ética sea válida dentro de esta comunidad y dentro de esta otra comunidad? Por eso yo decía ahorita, yo creo que a lo que estamos enfrentados y a lo que están enfrentados ustedes es algo muy complicado, en que no va a haber ningún decálogo, no hay 10 mandamientos ya que nos guíen. Cada quien tiene que decidir, y tienes que decidir además, en ese relativismo cultural, tienes que decidir incluso con qué cultura estás dispuesto a dialogar y con cuál no. Porque los valores éticos de una determinada comunidad cultural te pueden parecer a ti completamente antiéticos. No sé si eso está claro. Entonces, hay comunidades culturales con las que uno puede decidir, sí, quiero establecer un diálogo de saberes allí, y con otras comunidades tú puedes decir, yo no tengo nada que hablar con eso, y la posibilidad del diálogo intercultural queda completamente cerrada. Yo creo que cuando en Bogotá el alcalde Antanas Mocus hacía una encuesta de cultura ciudadana, había una pregunta que decía, ¿usted viviría al lado de 2 puntos? Y venía una lista grandísima, entonces decía un policía, un paramilitar, un guerrillero, un negro, un testigo de Jehová, un indígena, un empresario, un militar, una lista larguísima. ¿Qué quería decir esa lista? Que todos tenemos límites con el otro, pero mis límites no son los límites de los demás. O sea, todos podemos decir, sí, yo reconozco al otro, ¿ya? Pero es que, como decía ahorita, el otro son otros. ¿A qué otro tú estás en capacidad de reconocer? ¿Con qué otro estás capaz de dialogar y de aceptarle sus presupuestos éticos, y con qué otro no puedes dialogar? Y esa respuesta nuevamente creo que no se la puede dar sino cada uno. Nuevamente, no hay universales, es que los universales desaparecieron. Y si queremos construir un mundo en donde podamos realmente convivir, tenemos que empezar por tener una conciencia de qué me limita a mí frente al otro y qué estoy dispuesta yo a aceptar del otro. Sí, pero sí. Yo creo que no. Por lo menos en ese momento. Yo quisiera por favor preguntar algo a la mesa. Aquí vemos una actitud pesimista de tu parte de decir que no hay nada universal. Porque sí hay cosas universales y van a seguir habiendo cosas universales. Todos sentimos, todos somos. Y a lo que quería preguntarle al doctor era, usted ha hecho hincapié en algo que es fundamental: la familia. Muy aparte de las familias que se van a formar, de las familias, de cómo se van a constituir, ¿no? Desde una individualidad, o sea, la madre soltera, el padre soltero, los homosexuales, tanto hombres como mujeres, ¿no? Gays o lesbianas.
o quizás la familia sin hijos. La familia en la complexión de la palabra familia. Eso es nuestro origen, es nuestro seno. Eso es universal. Eso nos forma como profesionales éticos. ¿Podría darnos un poquito más de explayarse en el tema ese, por favor? A ver, antes, sí. Porque precisamente la definición universal de familia está completamente exactamente. Entonces tú estás dando el exacto ejemplo de que no hay universales. Yo no puedo ya decir que familia es la madre, el padre y los hijos, porque hay muchísimas formas de familia, muchísimas clases. Pero al fin y al cabo es familia. Y todas son, claro, pero son diferentes formas de familia que todas son válidas, ¿ya? Que todas son válidas, ¿sí? Pero que tengo que aceptar que algunas personas reconocerán unas formas de familia y otras reconocerán otras formas de familia. Cuando había una definición universal de familia, eso no se discutía. ¿Por qué entramos en el debate? ¿Por qué discutimos? Ya en Colombia ahora mismo hay una discusión de que se cambie la definición de familia en la sociedad, ¿ya? Y obviamente hay unos bandos para que se cambie o para que no se cambie. ¿Por qué se da esa discusión? Se da porque no hay universales. Cuando había universal, en los 50 nadie discutía eso, porque había una definición universal de familia. Entonces no es pesimismo, ¿ya? ¿Ah? ¿Cuáles valores? Pero ¿cuáles valores? ¿Sí me entiendes? Porque es que dime un valor, es decir, lo que yo puedo decir, la honestidad es un valor y todo el mundo me va a decir que sí. Si pongo a que me definen la honestidad, voy a tener 58.300 definiciones de honestidad. Y de pronto algo que para mí no es honesto, para ti sí lo sea. Eso es lo que quiero decir. Entonces, hoy en día nosotros, o sea, las definiciones de diccionario ya no funcionan, ¿ya? Y no funcionan precisamente en la generación de ustedes, no funcionan, ¿ya? Y por eso cuando pusiste el ejemplo de familia dije, pero si es que está poniendo el ejemplo perfecto para demostrar que no hay universales, ¿ya? Que todos son familias, sí, son familias, pero son muchas maneras de ser familia y muchas formas de ser familia, ¿ya? Hemos llegado incluso a la familia de una persona en que yo puedo decir, yo soy mi familia, ¿ya? Es que creo que me parece que él intenta decir que si bien tú planteas que hay varios tipos de familia, la palabra familia ese es universal, del cual no puedes prescindir. La palabra familia no puede ser universal porque las palabras tienen una representación y cuando yo pienso en familia y el otro piensa en familia, cada quien se está representando cosas distintas. ¿Sí es? Ok, pero ok, vamos a permitir, vayamos para adelante. Eso quiere decir que el debate se va animando y ya quieren preguntar por el fondo. Pero, que pido al profesor Patroni que haga un esfuerzo a concreción porque hay varios en la lista. Pero la dama está pidiendo la palabra, por favor. Sí. No, hay una pregunta que le formuló el alumno, sí, para que la pueda contestar. Pero quisiera que, bueno... No la recuerda. Y después, no, sí, no hay problema. Ya. Yo creo que estamos, esa es la ventaja de ser viejo, ¿ve? Uno puede hablar lo que le da la gana y ya no pasó nada. Miren, hacia eso vamos todos, no se preocupen. Estamos ante una cuestión de forma y fondo. Yo puedo tener como asesor de tesis de maestría un exalumno que es un tremendo homosexual. Vamos a forzar un poco el ejemplo, que es una loca perdida. O sea, no es un homosexual, es una locaza. Y yo no voy a decir, oiga, usted no lo atiendo, oiga, ¿qué le pasa? Salga de mi oficina. No. Y yo no tengo ninguna objeción en orientarlo, en cuál es su identificación del problema, cuáles son las hipótesis que quieren presentar. Si cuenta con la bibliografía del caso, a mí no me interesa que esté disfrazado de bocadito, eso es absolutamente, yo no puedo juzgar, yo no puedo señalar ni acusar. Entonces, si viene
un día estaba con mi esposa en Plaza Vía y vino un exalumno mayor y atendieron unos 40 minutos y me dice, profesor, usted fue mi profesor en el local, en la Avenida Brasil. Yo ni me acuerdo. Ah, digo, qué bien, qué bien. Venga, le voy a presentar a mi pareja. Y vino un moreno. Yo, oye, le dice, mi amor, ven, te voy a presentar a mi profesor. Yo no le dije, ¿qué cosa pasa? Fuera, negro feo. No. Ah, encantado, qué gusto tengo, sí, ¿qué tal? Oye, no, fue mi profesor, yo te he hablado del profesor Patrón. Por favor. Él tiene derecho, ellos tienen su derecho y su mundo y su responsabilidad y su tarea y su objetivo y su meta y punto. Y me presenta su familia. Yo no la voy a segmentar, no la voy a marginar ni la voy a excluir. Esa es su familia. Imagínense que ustedes lo van a entrevistar a Elton John, que le presenta a su parejo y a sus hijos adoptados. Ustedes van a decir, no, ahí no entro. No, eso es su familia. Es su familia. Desde la perspectiva que se haya generado, es su familia. Yo creo que en ese sentido, respetos guardan respetos y no somos nadie para poner carteles, ni samberitos, ni acusaciones. De tal manera que yo sigo manteniendo, tal vez sea por mi edad, los principios de los universales que van a funcionar aquí y mientras exista la vida sobre el planeta Tierra se van a mantener. Que uno no se cojan y que lo rechacen ya es problema de ellos. Como aquel alumno que me decía, profesor, yo no tengo ningún problema porque soy ateo, no creo en Dios. Ah, me parece un éxito, dije, lo felicito. Solamente que no sé qué va a pasar a usted cuando muera. ¿Sí? Porque si él investiga y se da cuenta que la vida es una transición y que nuestra condición humana es una metamorfosis y que estamos siempre de camino porque nada muere sino que todo se transforma, y descubrir a cuál es el origen del cosmos y por qué somos como somos y a dónde vamos y de dónde venimos, no estaría hablando tonterías. Entonces lo dejamos ahí, ya está, se acabó. Ven, de tal manera que aquí lo importante es el respeto, el reconocimiento. Miren, escuchen lo que voy a decir, de la verdad, la bondad y la belleza, que es la definición de Dios de los griegos. ¿Ya está? Muy bien. ¿Sí? ¿Yo? Ya. Buenas tardes, aquí estoy. Mi nombre es Pablo Sotomayor. Respecto a la ética en la construcción de la identidad digital de los estudiantes universitarios, me quedó una duda de que si hoy en día es más rápida la comunicación en los medios digitales, uno sería o es más ético si piensa y analiza más sobre la decisión que tomará. Es decir, ¿es el factor tiempo un aspecto que condiciona la decisión correcta o incorrecta del ser humano? Esa pregunta está muy buena. Sí, porque obviamente una decisión ética implica tiempo, muchas veces. Pero muchas veces, la mayor parte de hoy, no tenemos el tiempo y tenemos que tomar decisiones muy rápido. De verdad que está buenísima esa pregunta. Yo creo que va a estar más buena que cualquier respuesta que podamos dar, ¿no? Pero sí es un factor que incide y yo repito lo que dije ahorita. Yo creo que tenemos que pensar siempre en cuál va a ser el efecto de lo que yo hago o digo en el otro. Y eso es lo que me tiene que dar la respuesta ética y lo tengo que pensar, como tú dices, en términos muy rápidos porque la velocidad a la que se mueven las redes sociales ya no permite que yo me quede lucubrando y que lea 1000 veces lo que voy a escribir porque mientras eso ocurre, ya, o sea, ya no es el texto que se escribe y se reescribe y se piensa antes de hacerlo público, sino que está esto que escribo y prácticamente va saliendo. Entonces, incluso, por ejemplo, en WhatsApp, que es una comunicación más interpersonal, tienes que tomar decisiones muy rápido de lo que dices y entonces ahí sí necesitaría uno un mínimo de universal, que es ese, pensar qué efecto va a tener esto en el otro, ¿ya? ¿Cómo va a incidir?
Eso es lo que Yo digo, a mi punto es diferente con el tema de que lo estábamos hablando hace unos segundos. O sea, me parece que en realidad esta evolución de la sociedad de la información, de la evolución de tecnología como una manera de proceso comunicativo, más otros elementos tipo el tema de gamification o video games, nos lleva a poder decir que el tema de responder más inmediato con inteligencias múltiples funciona. O sea, no sé si alguno de ustedes ha probado el tema de Heavy Rain y cómo debes actuar y más o menos cuál es el tema moral a través de algo tan que algunos dirían que estamos hablando de videojuegos como inteligencia múltiple, estamos hablando de objetos de respuesta. Los mejores pilotos de drones, ahora de drones de carrera se los están llevando a Estados Unidos el gobierno para que los utilicen para que hagan temas de estrategias militares. Los mejores jugadores de Call of Duty se están yendo también a las estrategias militares. Entonces me parece que todos estos elementos de esta nueva comunicación de la sociedad nos llevan también a una inteligencia mucho más rápida, colectiva e inmediata al momento de responder. Digo, el tema ético, claro, igual, el tema ético hasta en Uncharted, porque a veces jugamos online, así que entonces sí, hay que ver otro punto de vista. Gracias. Bueno, como estamos en la era digital, hay una pregunta en las redes sociales. A ver, Pedrito. Ahí tienes. Esa identidad que plantea, vamos a decir, la pregunta es estandarizada para toda América Latina en general, esta identidad, luego estamos con el mundo, por referencia, por ejemplo, a Europa, el manejo de la identidad digital, un manejo responsable. Esta pregunta se la formularon a Junger Habermas. La teoría de la acción comunicativa, el primer principio de la teoría de la acción comunicativa dice el reconocimiento de un mundo real. ¿Ya? Entonces los pícaros latinoamericanos le dijeron, pero porque esa propuesta va a funcionar en Latinoamérica, donde estamos acostumbrados a sacarle la vuelta al asunto, a hablar no con un lenguaje manipulado, sino con posverdades. Y la respuesta de él fue muy interesante. Dijo, bueno, yo escribo para el nivel de comprensión de la teoría que manifiesto. No sé si eso les funcionará a ustedes en Latinoamérica. Entonces yo creo, cerrando este paréntesis de aporte, yo creo que la pregunta la debemos contestar desde el perfil de la responsabilidad del ejercicio de una profesión. Definitivamente. Los latinoamericanos, ¿qué ética tenemos? La de Odebrecht. Los presidentes latinoamericanos, Lula y muchos otros que van por ese camino. Entonces, inclusive es interesante porque aún Habermas tiene detractores y críticos que les dicen que los latinoamericanos pensamos diferente de los europeos. Y por lo tanto, tanto y cuanto respecto de la ética de la honradez y de la verdad. ¿Cómo se lee eso, estimados jóvenes? Nosotros somos pícaros, somos pillos, somos oportunistas, somos sinvergüenzas, somos malvados. Vivimos de la miseria del ignorante, explotamos al pobre, exprimimos al idiota. Somos latinoamericanos. Entonces, el comunicador tiene que romper ese mito. Es decir, eso no es así. Es que así funciona. No, no funciona así. El comunicador, en este caso el peruano, el comunicador exalumno de esta casa de estudios, tiene que tener esos horizontes claramente definidos. Si no, no tiene sentido que estudie una carrera profesional. En una ocasión vino el teólogo del Papa a dar una conferencia aquí, el padre Abelardo Lobato. Y yo estaba invitado
y dio una conferencia magistral sobre el pensamiento, el concepto de educación en Santo Tomás. Todo el auditorio, que fue aquí en el Colegio Salesiano, todo el auditorio estaba integrado por profesores y por directores. Profesores de colegios, profesores de religión y directores de colegios religiosos. Y cuando Abelardo Lobato termina su presentación y viene la etapa de preguntas, uno levanta la mano y le dice: mire, padre, es muy interesante su conferencia, pero aquí en el Perú, en Lima, los profesores ganamos muy poco. ¿Cómo quiere usted que nos ilustremos, que nos documentemos, que investiguemos por lo que nos pagan? A ver qué me dice usted eso. Y el teólogo de la Casa Pontificia le dijo: mire, yo tengo entendido que vengo a hablar de un tema teológico, pedagógico para docentes. Y por lo que escucho en su pregunta, usted tiene un interés económico. Si la plata que gana como docente no le alcanza, entonces deje la docencia, ponga un kiosco, venda camotes y gane el dinero que necesita ganar para ser feliz. ¿No? Los campos están claramente definidos. Aquí entonces entraría en juego cuál es mi definición de felicidad. Si mi definición de felicidad es el dinero que tengo en el banco y el dinero con el cual puedo hacer lo que me da la gana, puedo comprar la policía, puedo comprar el Poder Judicial, puedo... ya está. ¿Eso es sinónimo de felicidad? Es exactamente al revés. Exactamente al revés. De tal manera que... Muchas gracias, profesor Patroni. Estamos ya cerrando, pero a ver si ustedes dos quieren contestar esa pregunta. ¿No? ¿No hay ninguna? Ok. Bien. Vamos a dar por terminada esta primera parte, digamos, del día, agradeciendo especialmente a nuestros ponentes, tanto a Pamela Flores, a Juan Pablo Robles y al profesor Alan Patroni Marinovich. Vamos a agradecer especialmente por hoy, porque el profesor Alan Patroni solo nos visita hoy, nuestro invitado especial Alan Patroni. Él no va a participar en los talleres, por lo tanto invitamos a Úrsula Vallejo, que le va a entregar un diploma y unos presentes. El día de mañana ya se les va a entregar a nuestros otros ponentes y talleristas, pero por hoy se les va a entregar este presente al profesor Alan Patroni. Sí, ahí está. Le vamos a, por favor, un fuerte aplauso para el profesor Alan Patroni. Ahí está. Listo. Bien, antes solamente para poder terminar, vamos a recordar que los talleres hoy se van a llevar a cabo a partir de las 3 de la tarde. Tenemos el taller que va a dictar Pamela Flores de construcción del yo a partir de mis estrategias comunicativas para la construcción de identidad en mis redes sociales. Esto va a ser en el Campus 1. En el A415, luego tenemos el sujeto en la red y la utopía de una nueva ética con Harold Ballesteros, que está presente acá. En el Campus 1 también, en el A206. Luego tenemos con el profesor José Carlos Cabrejo, del texto a las prácticas, una semiótica del presente. Esto va a ser en el Campus 1, en el A207. Luego tenemos con Yana Fachín, que también está presente acá adelante. Había una vez cómo usar la realidad y sacarle partido a la imaginación. Esto va a ser en el Campus 1, en el A209. Y finalmente va a estar Juan Pablo Robles, que también está presente acá. Los problemas que puede llevar el mal uso del social media en los comunicadores. Esto va a ser también en este campus, en el A210. Entonces, ya saben, los alumnos que todavía no se han inscrito en los talleres pueden hacerlo en este momento saliendo, y ya saben, a las 3 de la tarde, ahí apuntar el aula. Afuera siempre va a haber un banner y van a haber personas que los van a auxiliar en caso tengan problemas. Bien, gracias por hoy. Muy amables.